Testamento, en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Estamos en el estudio número 4 sobre la serie Las Maravillas de Dios, ahora con una temática que lleva por nombre Lecciones Divinas. Y quiero comenzar en los primeros 3 versículos para dar inicio al estudio de esta noche. Jonás capítulo 1, verso 1 al 3. ¿Lo tenemos? Amén. Así dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esto es palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, en esta linda tarde. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das una vez más de abrir tu palabra. Y antes de exponerla, que tú, Padre, derrames de tu Espíritu Santo, el cual, Señor, sin duda alguna está entre nosotros. Tu palabra dice que donde están 2, 3, tú estás aquí en medio de ellos. Que te da tu Espíritu Santo el que pueda redarguir nuestros corazones, que pueda hablar a nuestros corazones, a nuestras necesidades. Queremos honrar tu nombre y glorificarte. Gracias por los que han llegado en esta tarde, por los que has traído, los que salieron de viaje y los has traído con bien. Ahora están aquí entre nosotros, deseando, Señor, que tú puedas trabajar en la vida de cada uno de ellos. Y que juntos, Señor, podamos caminar este sendero espiritual como es, Señor, el camino a la vida eterna, que es tu palabra. Gracias te damos en esta linda tarde. Ayúdanos y prepáranos para lo que tú tienes que enseñar. Ahora estamos aquí, Señor. Úsanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Nosotros estamos en el cuarto estudio sobre la serie Las Maravillas de Dios. Y hemos hablado, en las últimas 3 semanas, hemos hablado acerca de las grandes bendiciones. Hemos hablado de las grandes maravillas que Dios ha hecho en el Antiguo y Nuevo Testamento, y ahora sigue haciéndolo en nuestro tiempo. Durante esta temática que se llama Lecciones de Vida, sin duda alguna, Lecciones Divinas, sin ninguna duda quizás no terminaré esta temática, ya que conllevará un par de estudios respecto a este hombre llamado Jonás. Y seguimos siguiendo nuestra serie Las Maravillas de Dios. Y ahora nos enfocaremos sobre la vida de un hombre, de un profeta, que aprendió las lecciones de parte de Dios. Aquel hombre protagonista llamado Jonás, que esta tarde nos enseñará a todos y a cada uno de los que estamos aquí y fuera de aquí, ya que serán alcanzados quizás por los medios de las redes sociales, que nos enseñará que todos los que han sido llamados por Dios, los que han sido alcanzados por Dios, lavados por Dios, para que no repitan la locura de aquel hombre indomable llamado Jonás. Fue Dios quien tuvo que usar métodos no muy convencionales para este hombre llamado Jonás en sus momentos de rebelión, en sus momentos de desobediencia. Cuando hablamos de Jonás, lo que primero se nos viene a la mente es el hombre que le huyó a Dios. Es el hombre que fue tragado por un gran pez.
Y hemos escuchado coritos respecto a eso, himnos respecto a estas historias. Hemos escuchado sermones y mensajes hablando de que Jonás huía de la presencia de Jehová. Pero debemos saber que Dios siempre usará el método más conveniente, si a Él le place, para enseñarnos su plan, su propósito y encaminarnos en lo que Él tiene destinado para nosotros. Según la Escritura, en las páginas del Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 29, versículo número 11, la Escritura dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Solo Dios sabe lo que hace, cómo le plazca. Si Él decide, conforme a su voluntad, Él reparte las bendiciones simplemente como Él desea hacerlo. Y damos cuenta que cuando damos lectura a nuestros versículos de esta tarde, uno de los versículos que quiero empezar este estudio se encuentra en el versículo número 2. La Escritura dice: levántate y ve a Nínive. Yo les dije a ustedes que de acuerdo a la Escritura, solamente Dios sabe su plan, su estrategia, su voluntad, su misericordia, su amor, su perdón, sus bendiciones. Todo lo que es bueno al hombre depende y sale absolutamente y nada más de Dios. Cada uno de nosotros somos bendecidos porque tenemos a un Dios que conoce todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hacemos. Dios conoce todo de nosotros. Y sin duda alguna, este hombre Jonás tiene algo que enseñarnos esta tarde. Dios sabía lo que había en este hombre y aún así le encomienda una tarea asombrosa como mensajero de la justicia de Dios. Y quiero hablar, antes de entrar en materia, quiero hablarle primero un poquito acerca de este hombre llamado Jonás. Pero Jonás, dice la Escritura, comienza hablando en el capítulo 1 de que él recibió un mensaje de Dios, un mandato de Dios. Jonás tenía que declarar un mensaje para una ciudad llamada Nínive. Pero ¿cómo es posible que podemos entender que Jonás se haya atrevido a luchar contra Dios espiritualmente hablando, y aún su manera de ser, su carácter reflejaba que no quería cumplir un mensaje que venía de parte de Dios? ¿Por qué? Porque los de Nínive habían sido los causantes de tanto sufrimiento para Jonás, para su familia, para el pueblo de Israel. Los de Nínive estaban siempre encima, humillando, destrozando al pueblo de Israel. Y Dios nos declara en la Escritura que la maldad de aquella ciudad había subido por lo máximo, tanto que Dios tenía que entrar en acción. Así que Nínive tenía que ser rescatada, restaurada, tenía que ser levantada, renovada por el amor y la voluntad de Dios. Pero Jonás no podía entender que cómo hablarle a sus enemigos. Jonás no podía creer lo que estaba escuchando de parte de Dios. Jonás rehusó hablar a los ninivitas simplemente porque no quería salvación para ellos. Eran sus enemigos. ¿Cómo actuamos nosotros si es que tenemos enemigos?
¿Ustedes y nosotros tendremos enemigos? ¿Será así? ¿Nos compararemos a este hombre llamado Jonás? Uno, al leer todo el libro, nos preguntamos cómo es que puede Dios escoger a semejante individuo para protagonizar, para proclamar, anunciar esa historia de gracia y de redención. ¿Cómo es posible que Dios escogiera a un hombre que iba a rehusarse, que tenía un corazón duro, lleno de recelo contra aquella ciudad? ¿Por qué Dios escogió a Jonás? ¿Será que Dios se equivoca? Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca en los planes que Él tiene para la raza humana. Pablo sabía de qué se trataba esto. Pablo no respondió como Jonás lo hizo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Miren aquí: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Notan la diferencia entre dos pensamientos? Miran la diferencia entre dos protagonistas, Pablo y Jonás. Pablo se dio cuenta que al fin del camino se hace la voluntad de Dios simplemente porque es Dios. La voluntad de Dios no se cuestiona, la voluntad de Dios se obedece. Así es como está declarado en la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, Jonás era conocido por sus profecías que se cumplían al pie de la letra, por lo cual lo consideraban a él un profeta verdadero. Por eso se le conoce como el profeta Jonás. La pregunta sería, si Jonás, siendo un profeta verdadero, ¿cómo es que se rehusó dar un mensaje que Dios le estaba dando? ¿Qué había en el corazón de Jonás? ¿Saben qué había? Desprecio, rencor, odio, resentimiento, coraje. Cuando nuestro corazón está lleno de toda esa porquería, no importa cuán buenos nos puedan llamar los de afuera, si no obedecemos al pie de la letra la voluntad de Dios, tal y como Él nos manda, en vano estamos nosotros dentro de una iglesia. Ustedes y yo tenemos que saber que el desprecio, el resentimiento y toda cosa mala que hay en nuestro ser impide que nosotros realicemos la voluntad de Dios. Es tiempo de reconocer que necesitamos limpiarlo de adentro hacia afuera. Muchas de las veces queremos hacerlo de afuera hacia adentro. No importa lo que nosotros pensemos, no importa nuestro razonamiento. La palabra de Dios dice así que el único que pone el querer como el hacer es Dios, es Dios, es Dios. Y nosotros somos responsables por obedecer, no para cuestionar. No para cuestionar. ¿Se ha cuestionado usted alguna vez decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo estoy haciendo bien las cosas, por qué me sucede esto a mí? Vamos a suponer que Dios le conteste, ¿qué cambiaría? Absolutamente nada. Dios debe para nosotros mostrarnos su gracia. En la segunda carta de Reyes, capítulo 14, versículo 25, habla la escritura de este hombre llamado Jonás, cómo era calificado, cómo era nombrado. Dice, él restauró los límites de Israel en los tiempos de Jeroboam, desde la entrada de Anac hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás.
hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Era un profeta que todo lo que decía se cumplía. Por eso los ninivitas sabían quién era Jonás. La pregunta está entonces, ¿estamos dentro de las lecciones divinas? ¿Será que entonces Jonás se salió con la suya? Aunque Jonás fue un hombre con revelación profética, esto no le hacía inmune a los peligros de la rebeldía y de la desobediencia. Cuidado cada uno de nosotros cuando nos conducimos delante de Dios a nuestra manera. Cuidado. El hecho de que nosotros decimos que somos cristianos no es una garantía de vivir bien todos los días. Porque para vivir bien se requiere obediencia a Dios, un estilo de conducta diferente, tu estilo de vida diaria, tu estilo de vida que hablará quién eres, no lo que tú dices. Muchas veces es muy fácil decir que somos cristianos, pero vivimos como cristianos. Es muy fácil vestirnos como cristianos, pero vivimos como cristianos. Es muy fácil caminar como cristianos, pero vivimos como cristianos. Realmente este Jonás era un gran profeta. ¿Y qué pasó con Jonás? Lo que traía en su corazón le impedía servir a Dios. Hermano, hermana, el púlpito no se hace para criticar ni juzgar a nadie. Pero desde este lugar nos damos cuenta, a través de la palabra, de que no importa nuestra condición en la que nos encontremos, siempre Dios nos da una segunda oportunidad para levantarnos. Amén. Siempre Dios nos da una segunda oportunidad para levantarnos por medio de la fe. Romanos capítulo 1, dice la Escritura en el versículo número 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivir en rebelión, vivir en desobediencia, solamente nos atiene a una cosa. Hebreos capítulo 10, versículo 31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este profeta llamado Jonás, haciendo uso de su libre albedrío, actuó alocadamente, con tipo de locura inexplicable. Y no tanto porque huyó de su responsabilidad como mensajero de Dios, sino por querer escapar de la presencia de Dios. No tanto por la responsabilidad, sino querer huir de Dios. Lo peor de cada uno de nosotros es saber que Dios no te está mirando. Es pensar que Dios no te está al tanto de lo que ocurre. Hermano, todo es diferente cuando salimos fuera de la iglesia. Todo es diferente cuando entramos a nuestra casa. Todo es diferente cuando estamos en el trabajo. Es tiempo de proclamar, anunciar, tal como nos manda la palabra del Señor. En Jonás capítulo 1, versículo 3 dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pregunta, ¿quién se quiere ir lejos de Dios? ¿Quién quiere dejar a Dios? ¿Quién quiere rehuirse de la presencia de Dios en este lugar?
Nadie, estoy seguro que nadie, porque usted está aquí con el propósito, por la bendición de saber que usted puede salir bendecido de este lugar. Amén. Dios está aquí tratando de hablar a nuestras vidas, que no seamos, que no actuemos como Jonás lo hizo, porque lecciones vendrán a nuestra vida. Y los procesos son difíciles a veces. Y vamos a ir poco a poco analizando esto. Jonás en el versículo 3 estaba abandonando su ministerio, estaba molesto por la posible acción que Dios podía tener para aquella ciudad de Nínive, esa acción perdonadora de parte de Dios. Hermanos, amigos, es peligroso. Es tan peligroso olvidar que nuestro Dios es Dios de gracia y de misericordia, y al final Él hace lo que le place simplemente porque es Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 115, versículo 3, la Escritura dice: nuestro Dios está en los cielos, mi Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Y quién mueve su voluntad? Nadie. Si Dios dice Nínive, no podemos decir nosotros Tarsis. Si Dios te tiene un ministerio, si Dios te manda un ministerio, no puedes negar lo que Dios te está mandando. Jonás lo hizo. Ir en contra de Dios no hará que nos sintamos mejor. Intentar huir de los designios de Dios, de su voluntad, es renunciar a estar completos en Él. Ser rebeldes es rehusar estar completamente en Cristo Jesús. Sin Dios, hermanos amigos, no se espera nada bueno. No se espera nada bueno. Si Dios dice Nínive, es Nínive, no podemos decir otra cosa. Seguimos leyendo en Jonás capítulo 1, versículo número 4, dice la Escritura: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios en su trato misericordioso no deja a sus hijos pecar con éxito. ¿Me entendieron? Porque Dios es Dios, no nos permite pecar a nosotros con éxito. Donde estás, te levanta. No importa tu condición, no importa dónde has caído, no importa cómo está tu vida, en qué situación te encuentras, no importa si estás en el pozo cenagoso, como dice la Escritura. Si Dios es un Dios de segunda oportunidad, de seguro te levanta y te usa como usó a Jonás, a pesar de que no quería él obedecer. No podemos luchar contra Dios. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de buscarlo a Él con cordura, con prudencia, con amor, con fervor, con pasión. Dios trata a cada uno de una manera diferente para no dejarnos caer fondo, para no tocar fondo. Nos levanta de allí donde ya no podemos más. ¿Has sentido a veces ya no poder más? Hay a veces que has sentido tirar la toalla. ¿Has sentido a veces dejarla a Dios? ¿Has sentido alguna vez huir de la presencia de Dios? A veces, hermano, los problemas son tan grandes que el enemigo ataca nuestra mente y los pensamientos. Y nos hace pensar que no hay salida. ¿Quién dijo que no hay salida? ¿Quién dijo que no hay solución? Mientras hay vida hay esperanza, y mientras está Dios hay posibilidad. Dios nos levanta, nos restaura, nos transforma y nos hace sus hijos. No importa cómo actuamos, cómo hicimos, qué pasamos, Dios nos levanta del lugar donde estemos. Pero tenemos que quebrar
algo que Jonás no hizo. Dios podía buscar a otro que lo representara en Nínive, ¿no creen ustedes? Si Jonás no quería, ¿no era fácil para Dios buscar a otro? ¿Creen que Dios no podía? ¿Por qué utilizar a alguien que tenía rencor y resentimiento? Alguien que no quería el perdón para los ninivitas. Alguien que no quería tener misericordia para aquella ciudad. ¿Por qué Dios utilizó a Jonás? Y a veces nos respondemos nosotros, ¿no? Nos sentimos tan mal y pensamos que Dios ya no nos va a utilizar. Es una gran mentira del diablo. Dios nos levanta para hacernos vasos limpios, nuevos, para honra, para glorificar y honrar el nombre del Señor. Él utiliza los elementos de la naturaleza aquí en el versículo 4 para llamar la atención de un hijo rebelde y desobediente. Solo un padre amante hace este tipo de cosas. Nadie puede amar como Dios nos ama. En Juan capítulo 3, un texto conocido dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. La manera en que Dios ama es inexplicable, no la podemos entender en algunas ocasiones. Y por eso nos zarandeamos, nos dejamos sucumbir en las cosas del mundo. Hermano, te vas a cansar, hermano. Va a llegar un día en que vas a querer huir de Dios, dejar la iglesia. Va a llegar el momento en que te vas a cansar queriendo tú solucionar las cosas. Pero no, hermano, hay algo que Dios puede hacer por ti todavía. Hay algo. La Biblia dice que Dios, a través de una tormenta, dice que golpeó aquel barco donde iba Jonás. Casi se partía en dos, sentían que se partía en dos. Vamos ahí más adelante en Jonás capítulo 1, 5 al 7. Dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí entran unos personajes llamados marineros. Yo no sé lo que estaba pasando en aquel momento, pero puedo imaginarme. ¿Quieren que les cuente cómo me puedo imaginar? Yo me puedo imaginar a Jonás en el fondo del barco. Aquí Dios no me va a encontrar. Aquí Dios no me va a decir nada. Aquí Dios no puede hacer nada conmigo. Y de repente hubo un temblor. Hubo una tempestad que la nave se sentía partirse en dos. Los marineros no hallaban qué hacer y clamaban a sus dioses paganos, dioses muertos, dioses que no escuchaban. Y qué ironía, ¿no? Que aquellos que no tenían ni creían en un Dios verdadero oraban, y aquel que tenía un Dios verdadero dormía. Qué ironía saber nosotros que tenemos, amamos, obedecemos a un Dios verdadero y sin darnos cuenta estamos durmiendo debajo del barco. Dormilones. Dormilón le decían los marineros. Puedo imaginarme esta historia hermosa. Mientras Jonás dormía, otros actuaban. Mientras él no oraba, otros lo hacían a sus dioses equivocados. Siempre que nos alejamos del Señor, nos volvemos perezosos, decepcionados e indiferentes ante las necesidades de los otros. La preocupación aquí y las preguntas que surgen inmediatamente de los atribulados marineros fueron estas. Esos marineros que no comprendían, que no entendían lo que pasaba. Vamos más adelante, Jonás, capítulo 1, versículo número 8. La escritura dice así. En Jonás capítulo 1, versículo número 8 dice: entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal?
¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Los marineros no sabían, no entendían las razones de tanta tempestad. Oraban a sus dioses y no contestaban. El único que faltaba era un hombre, un tripulante que estaba abajo, en las partes bajas de aquel barco, y estaba durmiendo. Y le dicen: dormilón, dormilón, levántate, mira lo que nos está pasando. Dime entonces quién eres, quién es tu Dios, de dónde vienes. Interesante las preguntas de estos marineros. Jonás parece tener un sentido de culpabilidad, pero no de arrepentimiento. Según Jonás capítulo 1, versículo 9, dice así: y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Miren la palabra, ¿qué responde? Y temo a Jehová. ¿Será verdad lo que estaba diciendo Jonás? Dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás conocía de la grandeza de Dios, capaz de crear los cielos y la tierra, pero no sabía el significado total de temer a Dios. Temer a Dios no se basa en nuestras palabras. Tener temor a Dios se basa en nuestros hechos. Jonás hablaba por hablar, decía aquello que no era, trataba de mencionar algo que: yo temo a Jehová. Mentiras, él no temía a Jehová. Por eso les digo que parece que Jonás aquí sentía algo de culpabilidad, pero no de arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? Porque había una preocupación en los marineros. Y Jonás le dijo: yo sé por qué está pasando todo esto. Yo sé por qué está pasando todo esto. Así es que arrójenme al mar. ¿Qué no era más fácil arrepentirse? Antes de arrepentirse, prefirió huir. Oh, hermano, ¿cuántas veces Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos? La puerta de salvación siempre estará abierta para nosotros. Y Él, mientras más nos busca, nosotros nos queremos alejar. Es tiempo de reconocer que necesitamos del Señor. En Jonás capítulo 1, versículo 13 y 14, ya casi termino, dice así: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. ¿Quiénes? Los marineros. Miren, entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. En Jonás capítulo 1, versículo 15 al 17 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. A Dios no se le pasa nada. No podemos luchar contra Dios. Cuando Dios te quiere, te quiere. Cuando Dios quiere usarte, no podemos rehusarlo nosotros. Cuando Dios quiere utilizarnos como instrumentos, cumplir lo que Él tiene para nosotros, no actuemos como Jonás, porque hubo una lección para Jonás. La Biblia dice así, que desde el momento en que Jonás dijo: tírenme al mar, se aquietó la tempestad. Jonás, antes de arrepentirse, prefirió ahogarse. ¿Entendemos el mensaje?
Antes de arrepentirse Jonás, en lugar de arrepentirse, prefirió ahogarse. No te ahogues en el pozo cenagoso. Dios puede levantarte. Dios tiene preparado algo. Y Dios preparó un gran pez. 3 días y 3 noches. Y me puedo mirar allí a Jonás. Pasó el primer día y Jonás con su cara, con su gesto, no quería nada. Pasó el segundo día y dentro del gran pez Jonás no hacía nada. Pero se dio cuenta de que contra Dios no se puede. La Biblia dice en capítulo 2, versículo número 7 de Jonás, con esto cierro, dice así: y cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. A veces hay lecciones en nuestra vida. No solamente recibimos bendiciones, hay bendiciones y hay lecciones. Las lecciones nos sirvan para aprender, para madurar, para levantarnos con poder, teniendo un Dios que todo lo puede, que nos ama y está a la par de nosotros. Las maravillas de Dios siempre se mostrarán aún cuando nosotros somos rebeldes. Dios siempre utilizará cualquier medio para levantarnos de donde estamos, porque Él nos ama. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Seguiremos la próxima semana con el estudio número 5, Lecciones Divinas, en el capítulo 2 de Jonás. Espero verles y espero que hayan salido bendecidos en esta linda tarde. Vamos a ponernos de pie.